Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencias en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a la docente Estefanía Estrada Villada, quien nos estará acompañando como facilitadora en el desarrollo de la charla Colombia y sus relaciones internacionales. Bienvenida, profe. Muy buenas tardes para todos. Agradezco su participación el día de hoy en esta jornada y pues de antemano quería decirles que va a ser importante que ustedes planteen como sus apreciaciones, no solamente inquietudes, sino también sus puntos de vista frente a este tema, que además de estar estrechamente vinculado con lo político, también tiene mucho que ver con lo coyuntural y es así como cada uno tendrá sus percepciones, que es muy válido también que las expresen en este espacio. La ponencia del día de hoy se titula Colombia en el contexto de las relaciones internacionales, de manera que metodológicamente lo que vamos a hacer es, en principio, aproximarnos a las relaciones internacionales desde el ámbito disciplinar o desde el contexto epistemológico para posteriormente poder analizar cuáles son los escenarios a los cuales se enfrenta nuestro país actualmente. Todo esto a la luz pues de unos acontecimientos que recientemente vienen ocurriendo, como por ejemplo la elección presidencial en los Estados Unidos, y esto cómo cambia o transforma de alguna manera las relaciones de poder en las que Colombia también está inmerso. También podríamos analizar desde este punto de vista otro fenómeno mediático muy lamentable que hoy estamos atravesando como país, como Estado, como nación también, que tiene que ver con la catástrofe que está viviendo San Andrés y un litigio que hace muy poco tuvimos con el Estado de Nicaragua. Entonces, pensar la realidad coyuntural también implica de alguna manera acercarse a ciertas disciplinas que nos pueden brindar más elementos de análisis para posteriormente emitir un juicio. Finalmente, esta conferencia pues trasciende también el orden de lo gubernamental, de la opinión pública, de cómo nos ubiquemos en el espectro ideológico e intenta desentrañar como esos elementos propios de la ciencia política, del análisis político, que nos permiten visualizar también el horizonte estatal por fuera del sesgo ideológico. Entonces, este va a ser como el panorama en el cual hoy vamos a incursionar en esta hora 45 minutos. Por acá veo que están conectados varios estudiantes con los cuales he tenido alguna experiencia y pues espero que saquemos el mejor provecho de esto y que al final pues cada uno pueda también plantear sus inquietudes o sus apreciaciones si es del caso. En términos de mi formación, pues eso también le va dando como algún enfoque a esta presentación. Yo soy politóloga, especialista en comunicación política, magíster en gobierno y políticas públicas y pues me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Empresariales en algunos cursos relacionados también con las relaciones internacionales, el análisis político y como asesora de trabajo de grado. Entonces, los ejes temáticos que hoy abordaremos e iremos pues como contemplando, primero es el concepto y el método de las relaciones internacionales, como las nociones más básicas y elementales para posteriormente enfrentarnos a ese análisis de lo que está sucediendo hoy con nuestro país, pensar las relaciones internacionales también en términos de su historicidad, posteriormente mirar como la conformación del Estado colombiano, cuáles son sus características, sus atributos y
aproximarnos a esos acontecimientos de los últimos 20 años que nos van situando frente a ese contexto internacional de manera distinta. La relación con Europa, por ejemplo, la relación con los Estados Unidos, que ya les mencionaba, tiene mucho que ver con la coyuntura y con la actualidad por la elección presidencial, pero también la situación migratoria con Venezuela. Digamos que esos son los frentes a los cuales la diplomacia de nuestro país hoy se ve enfrentada frente a muchos retos que se van erigiendo en el mundo internacional. Entonces, pues como para aclarar esos conceptos inicialmente, debemos entender que las relaciones internacionales, pues nacen como disciplina y tienen como objeto de estudio el Estado Nacional. Ese Estado Nacional tiene un momento histórico de origen. Para los historiadores, y veo que por acá está la profe Janet, a veces es incómodo escuchar como el momento preciso en el que se da una transición, un cambio de era, pero pues digamos que eso nos sirve para situarnos en el espacio y en el tiempo. Así los hechos no necesariamente sean los más precisos. No podemos decir que el Estado Nacional nace en tal año y a partir de tal acontecimiento, sino que más bien se sitúa como en una línea causal. El Estado Nacional nace en Europa con el fin del feudalismo y el nacimiento del capitalismo. Entonces, los términos que ustedes ven acá en esta presentación señalados son como los términos rectores, los que nos van a ir dando luces y a partir de los cuales vamos a terminar haciendo como ese análisis más próximo de lo que sucede en nuestro país. También las relaciones internacionales consideran que la política y la economía son dos elementos coexistentes. Digamos que alejándose un poquito de la perspectiva marxista según la cual es la economía como la matriz de las demás ciencias y de las demás decisiones y ejes de poder, pues las relaciones internacionales intentan comprender esto de manera amplia y como dos esferas que coexisten, donde la política en algunos momentos se ha escindido como el escenario de la toma de decisiones y en otros ha sido la economía como el motor también de ese devenir de los acontecimientos a nivel internacional. Las relaciones internacionales también se pueden comprender desde dos enfoques, un enfoque realista o descriptivo a partir del cual se asume la realidad internacional tal y como sucede, y de otro lado está el enfoque idealista, que quiere decir como la aspiración que en el mundo internacional se persigue a partir de esa matriz estatal. Y finalmente se refiere, ya como en un contexto un poquito más cercano, a las formas que usan a menudo los gobiernos para interactuar con otros. Esos son como los elementos fundamentales para comprender ese universo de las relaciones internacionales. Además, que son a su vez como disciplina propia de la ciencia política, es decir, la ciencia política estudia muchos fenómenos alrededor de la interrelación entre los estados o de las relaciones de poder, y uno de ellos son las relaciones internacionales, porque no solamente la ciencia política se concentra en lo internacional, sino también en lo estatal y en lo subnacional. Entonces, esto es como el panorama al cual nos vamos a ir enfrentando. A partir de esos conceptos clave que estaban dentro de las características o atributos de las relaciones internacionales, pues el de política, a pesar de que podríamos concentrarnos en toda esta ponencia a definir qué es, cuáles han sido los principios rectores de la política o los pensadores de filosofía política que tanto han teorizado sobre esto, desde los antiguos hasta los autores contemporáneos, realmente acá nos vamos a limitar a pensar la política como desde tres esferas o desde tres escenarios. Primero, la política asumida desde lo organizacional, simplemente como la forma a partir de la cual una sociedad
se organiza y se toman las decisiones de manera jerárquica. Desde este espectro organizacional, la política incluye además las costumbres, las prácticas y los procedimientos, no simplemente lo institucional, sino también lo social. Pensar cómo una sociedad determinada se aproxima a esas instituciones. Entendamos por instituciones de manera amplia no solamente la consolidación de unos escenarios decisionales u organizacionales, sino también las instituciones pensadas como aquello que por costumbre se hace. Entonces, entender cómo particularmente cada sociedad se aproxima a ello. Por ejemplo, entender por qué hay unas sociedades más apáticas frente a los procesos electorales, o hay unas sociedades donde el movimiento social es mucho más fuerte. Pensemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en América Latina, lo que ha sucedido en las 2 últimas semanas en Perú, que no solamente se da desde el Congreso y desde esa figura del presidencialismo, sino también de la sociedad y de la opinión pública, o lo que sucedió ya hace casi un mes en Chile, y por qué en Colombia nuestra relación con lo político es quizás muy distinta, un poco más volcada hacia el clientelismo, cierta indiferencia o apatía frente a la democracia, etcétera. Entonces, esos son como improntas diferenciadas de cada una de las sociedades frente a su relación con el poder. En segunda instancia, también se puede entender la política como un objeto de estudio a lo que se dedican los politólogos por excelencia, o que también sirve como forma de comprender sistemática y ordenadamente los procesos que se dan al interior de una sociedad para la toma de decisiones, y la política como método, que quiere decir esas formas que ya han sido consensuadas o que han sido impuestas por la fuerza, pero que predominan en una sociedad. Entonces, cuando hablamos de política, nos vamos a aproximar a alguna de estas 3 dimensiones, pues porque podríamos incluso hablar de la política desde Platón o desde Aristóteles, o posteriormente como los filósofos modernos la han pensado, o pues en la etapa más contemporánea, en esas discusiones que se dan entre el liberalismo político, el libertarianismo y el conservadurismo. Sin embargo, nos vamos a abstener a estas 3 dimensiones. Como bien se había planteado, el objeto de estudio por excelencia de las relaciones internacionales es el Estado nacional, pues entonces es importante comprender qué es lo que vamos a entender por Estado y por qué es distinto el Estado, por ejemplo, al gobierno, o por qué el Estado y la nación también son categorías que no se pueden asumir como simplemente diferencias semánticas, sino que en su realidad categorizan fenómenos distintos. Entonces, el Estado, en términos muy sencillos y elementales, es la síntesis de territorio, soberanía, gobierno, coerción económica, que se da dentro de un espectro espacio-temporal particular, y que ha sido así como tradicionalmente se ha organizado la sociedad internacional a partir de un acuerdo que se da y que se conoce como la Paz de Westfalia. A partir de allí empezamos a conocer esta institución, que ha tenido también su evolución histórica y que ha mutado en formas diferenciadas en territorios distintos. Sin embargo, pues conserva, a partir del reconocimiento internacional que se da a partir de 1949 en las Naciones Unidas, pues esto implica como una presunción de orden. El Estado, a su vez, nace con varios fenómenos que convergen en ese momento. Primero, la secularización, que tiene que ver con la separación entre la religión y la política, hecho que durante la Edad Media y el feudalismo estaban concentradas, es decir, tanto la monarquía como la Iglesia Católica dictaminaban las formas de organización social y eran quienes determinaban
los procesos a partir de los cuales se legitimaba el poder a partir del discurso religioso. Con la modernidad también nace la secularización. Sin embargo, eso también se da de manera diferenciada. Si vamos a pensar, por ejemplo, en la sociedad colombiana hoy, qué tan secular es, si esos principios liberales se han cumplido a partir de la Constitución de 1991 o no, pues eso nos da lugar a hacer pues como análisis sobre qué tan exitosa ha sido esta fórmula y de manera uniforme en los países occidentales. Se dan también las revoluciones burguesas y en ese mismo momento el nacimiento del capitalismo permite que se propague por los estados europeos esta forma de organización económica. El capitalismo mercantil, que corresponde a la primera fase del capitalismo y previo al capitalismo liberal, implica como una especie de competencia entre el capital y los estados, que finalmente, después de un proceso de varios años, de los inventos científicos que permiten las grandes expediciones para establecer nuevas rutas comerciales, afianzarse y converger como en un mismo poder. Esa fluctuación entre poder político y poder económico ha cambiado también sustancialmente. En el siglo XVIII con la Revolución Industrial, siglo XIX posteriormente con la concentración hegemónica en los Estados Unidos y ese Estado que apenas están haciendo y cómo esos principios económicos también van cambiando. Acá tenemos como unos autores sobre los cuales no me voy a detener, que son quienes primero pensaron la política separada de la religión. Tenemos a Maquiavelo, digamos, es considerado el padre de la ciencia política porque es el encargado de pensar estas cuestiones del poder por fuera de la moral. El poder descarnado, el poder en sí mismo y el poder con la necesidad de afianzarse y reproducirse. Por eso hay una visión quizás un poco equívoca de Maquiavelo, incluso hay una expresión popular como ¿por qué es tan maquiavélico? Como quien dice a usted no le interesan los fines, perdón, no le interesan los medios sino los fines, y pensarlo en la política en ese contexto pues también da lugar a cómo evolucionó no solamente la política en su realidad, sino también en las formas del pensamiento que la condujeron hasta lo que hoy hemos encontrado en la teoría política. Está Thomas Hobbes y la teoría del Estado absolutista, por qué el Estado debería concentrar el mayor poder posible para instaurar un orden, y finalmente las teorías del contrato social, que son las teorías rusonianas, que también son el origen de las teorías constitucionales que hoy conocemos, como a partir de un acuerdo, una sociedad puede determinar las formas de ejercer el poder y por qué después de ese acuerdo hay un sometimiento voluntario de los individuos frente a ese Estado que nace a partir de la legitimidad. El concepto de legitimidad en Rousseau, pues es el concepto clave que después va a dar lugar a las teorías liberales contemporáneas. Es así como finalmente se va perfilando esa construcción estatal que hasta hoy ha permanecido pese a sus mutaciones, que son la separación de los poderes. Con la caída de las monarquías europeas, también se considera que no puede ser quien diseñe las leyes el mismo que las haga cumplir y a su vez ejecute el capital que ese Estado adquiere a partir de la concentración de poder y de capital. Quien sostiene esta teoría es Montesquieu, que es un autor francés, donde acá también empiezan a aparecer otras justificaciones para la existencia del poder. Es decir, los ciudadanos son los que le dan vida y legitimidad al sistema político. El poder no deviene de Dios y por lo tanto no se justifica su concentración en un aparente heredero de ese poder divino o de un vicario de Dios en la tierra. Y de otro lado, la libertad del mercado. Entonces acá queda como el paquete completo del nacimiento del Estado Nacional. Pues digamos que estoy siendo un poquito
escueta en esta explicación, pero esos son los principios como elementales que encontramos en los estados modernos y que posteriormente vamos a encontrar que son los elementos esenciales también para el sistema internacional. Encontramos también que existen unas tipologías de regímenes políticos o de formas de Estado que son pluralistas o democráticos, aquellos donde existen varios partidos políticos y donde hay una competencia abierta por el poder, y de otro lado están los regímenes unitarios o autocráticos, que es donde están o permanecen esas formas dictatoriales o monárquicas del ejercicio del poder. Consideramos que los estados occidentales están un poco más anclados a esas formas democráticas o pluralistas, en esas tensiones entre formas de gobierno o tipos de regímenes políticos, pues ha salido victoriosa de alguna manera la concepción democrática en Occidente. Sin embargo, en otros territorios todavía hay unas formas, se considera premodernas de organización o autocráticas, aunque vamos a ir mirando las excepciones. Ahora bien, vamos a mirar cuáles son los enfoques de las relaciones internacionales. Ya les había mencionado previamente que existe un enfoque realista o descriptivo. Ese enfoque realista sostiene que simplemente una aproximación empírica a lo que la realidad internacional nos demuestra nos conduce a aceptar necesariamente que hay un predominio de la fuerza y de la dominación. Es decir, que los estados más fuertes son los que finalmente sostienen las decisiones a nivel internacional e incluso llegan a someter a los que son menos fuertes. ¿De dónde viene ese poder? Del capital y de las armas que tienen la capacidad de acumular esos estados. Es decir, sin más, hay que aceptar que existen estados fuertes, sólidos, estados débiles, estados incluso fallidos, estados parias, mientras que hay otros que creo que es innecesario nombrarlos, pues están como a la vanguardia del poder internacional. Esto es como una especie de reflejo de lo que sucede en el mundo individual, y a eso lo denominaríamos como una especie de estado de naturaleza. El estado de naturaleza quiere decir que al margen de la ley o al margen de la limitación de la libertad, todos los individuos estamos proclives de violentar a los otros. ¿Y qué nos hace someter a los otros? Pues tener mayor capacidad física o mental o fuerza, en fin. Lo mismo sucede con los estados. Y que además ese conflicto que hay en la sociedad internacional, digamos que deviene en anarquía y que simplemente hay un imperio de la fuerza. Todos los días se declaran guerras. Hace poquito, por ejemplo, inició como una especie de confrontación armada entre Azerbaiyán y Armenia. Por allá también empezó un conflicto en Etiopía. Es como, miren las noticias y verán constantemente cómo las armas, cómo el mundo del imperio de la fuerza, cómo Rusia somete a Chechenia, bueno, en fin. En el mundo internacional no hay acuerdos, no hay una máxima de justicia, simplemente hay un imperio de la fuerza. Eso por el lado de los realistas. Por el lado de los idealistas, ellos dicen, a ver un momentico, no hay tal anarquía a nivel internacional, todo lo contrario. El mundo constantemente se está aproximando a crear como un espacio de armonía entre los estados. ¿Qué nos permite evidenciar este ideal de justicia y de paz? El nacimiento de unas organizaciones internacionales. Si bien es cierto que hemos experimentado la guerra y la barbarie en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues también esto fue la matriz del consenso y del interés de los representantes de los estados para que eso no volviera a suceder.
que posteriormente ese acuerdo ha fallado, sigue fallando. En los Balcanes se demostró que simplemente las potencias también intentan sacar réditos de ciertas coyunturas. Después en Irak, Estados Unidos nos demostró que sigue tomando decisiones unilaterales. En Afganistán y demás, pues también hay que reconocer que hay un intento para que en el mundo se materialicen estos principios del cosmopolitismo kantiano. Y es acá donde es importante reivindicar a este autor que, pues, además de ser como el precursor del idealismo alemán, al final de su obra, en un texto denominado, pues una especie de ensayo hacia la paz perpetua, él establece cuáles son los principios para que el mundo pueda paulatinamente dejar la guerra y encontrar un escenario de paz definitivo. Y es esto lo que ha inspirado organizaciones también tan importantes como la Unión Europea, que se considera como una heredera de la filosofía kantiana en este sentido. Entonces, ¿cuáles son los principios del idealismo o del cosmopolitismo kantiano? Primero, la razón es universal, y dice él, el sano uso de la razón conduce a que todos los seres humanos que estamos provistos de unas mismas facultades, lleguemos a concluir que la mejor forma de vivir es desprovisto de los intereses egoístas, que además ese sano juicio de la razón lleva a deducir a su vez el imperativo categórico. ¿Qué significa el imperativo categórico? Que las acciones solo pueden ser justificadas en tanto puedan ser validadas universalmente, es decir, donde no haya lugar a la excepción. Una acción, para ser considerada moral, tiene que ser admitida por cualquiera y en cualquier contexto o situación histórica o temporal. Y que a su vez esto no solamente vale para los individuos y para la filosofía práctica, sino también para la política. Es decir, los estados deben estar dispuestos a hacer lo que estén dispuestos a admitir de terceros. Es como la frase coloquial que dice: no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pues eso es como a grandes rasgos lo que propone Kant. Además, a partir de allí, la universalidad del derecho y el principio de la solidaridad universal. Entonces, en ese texto, él hace como un esbozo de lo que en el mundo debería primar si los estados son capaces de tomar decisiones al margen de los intereses meramente egoístas, no simplemente de los intereses individuales, sino aquellos que considere le pueden hacer daño al otro, al próximo. Las dos máximas de acción política en este contexto son, primero, la máxima de publicidad. Entonces, acá un poquito en detrimento de Maquiavelo es: no puede existir el secreto de Estado. Maquiavelo decía: si para la conservación del poder y su reproducción tienes que ocultar la información a los súbditos, no habrá ningún problema. ¿Qué dice Kant? Volvemos otra vez a la moral y a la política. Ninguna acción que se haga en secreto será una acción válida. Y segundo, la ley de la ciudadanía mundial. Es decir, que los individuos no son portadores de derechos en tanto esos derechos sean reconocidos como por un Estado en particular, sino simplemente por el concepto fundamental de la dignidad humana. Es decir, cualquier individuo debe ser tratado de la misma manera independientemente de su origen nacional. Esto también nos va a dar noción para algo de lo que vamos a hablar posteriormente, y es el asunto de la migración como uno de los retos más grandes que tiene Colombia hoy para la gobernabilidad, también de cara a las elecciones del 2022 y los candidatos, como tendrán que ir perfilando su discurso y las facultades que tienen los estados frente a un problema que no es solo de Colombia hoy, sino también de los países europeos, Alemania, Francia, España y los Estados Unidos, por supuesto, pero que es
un fenómeno que se nos es un poquito extraño, pues porque no hemos sido los mayores receptores de migrantes a lo largo de nuestra historia reciente, entonces es un tema además bastante complejo. En este contexto, pues las Naciones Unidas son como la organización por excelencia a nivel internacional, que nacen con la firme intención de conservar la paz y de dirimir las controversias entre los estados de una forma política, no de considerar que la guerra es la política por otros medios, sino anticiparse a ella a través de los buenos oficios. Entonces, nace a partir de la carta suscrita en la ciudad de San Francisco por los estados que dan origen a esta organización que también tiene sus antecedentes en la década de 1920 con otra organización que fue instrumentalizada y que pues no fue muy duradera en el tiempo. Sin embargo, se han hecho distintos experimentos que han sido bastante fructíferos y pues que cabe también, a pesar de sus falencias, a pesar de algunos discretos resultados, pues reconocerlos. Los propósitos que están en el preámbulo de la carta son convivir en paz y como buenos vecinos, promover el progreso económico y social de los pueblos, el no uso de la fuerza armada, sino en servicio del interés común, el mantenimiento de la paz. Es decir, todo está alrededor de conservar ese ideal kantiano que de alguna manera también está inscrito en la evolución política de Occidente y en lo que se considera pues como la Ilustración y sus promesas. También en la Carta de las Naciones Unidas están inscritos los principios, es decir, cuáles son como esos asuntos que deben cumplir los estados para participar en ella. Entonces está la igualdad soberana de todos los pueblos, esto en detrimento de el poder colonizador que durante el siglo XIX y el siglo XX se dio en los continentes africanos y asiáticos, el cumplimiento de las obligaciones suscritas de buena fe, evitar la amenaza porque, por supuesto, después de la amenaza puede devenir la acción y el arreglo pacífico de controversias. Además, pues el sistema de Naciones Unidas está catalogado como uno de los que a través de su evolución más eficiente ha sido a la hora de regular a la sociedad internacional, de poner límites y aún con sus falencias, pues podemos mirar que es un sistema bastante sólido. Entonces, están las organizaciones, las oficinas y las dependencias que están propiamente adscritas al sistema de Naciones Unidas y están los organismos especializados. Pues vemos hoy en la coyuntura de la pandemia cómo la Organización Mundial de la Salud ha tomado el liderazgo y la vocería en términos de emitir recomendaciones a los gobiernos y vemos cómo también se ha convertido en un escenario político. Vemos cómo ciertos gobiernos han tomado distancia, también han instrumentalizado este escenario por considerarlo con intereses políticos, cómo han hecho también de él un tema de campaña mediática y demás. Sin embargo, pues acá está como todo este sistema que en determinados asuntos se ha convertido en el escenario crucial para la sociedad internacional. Entonces, el Consejo de Seguridad es donde se toman las decisiones, digamos, trascendentales. Hacen parte del Consejo de Seguridad las 5 potencias: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China en su origen, pero pues esto fue antes del triunfo de la revolución, entonces estamos hablando de China insular, pero después fue China continental y la China comunista que hace parte del Consejo de Seguridad, y hay un miembro que anualmente está rotando su participación en el Consejo de Seguridad. Acá ya vamos viendo cómo Colombia empieza a incursionar. Colombia hizo parte del Consejo de Seguridad en el año 2011, gracias a la diplomacia del gobierno de ese entonces,
y se abanderó de un tema que fue el reconocimiento del Estado palestino. Abogó por múltiples medios para que esto se convirtiera en una realidad. Al final, pues, no hubo tal, pero bueno, eso ha sido como uno de las participaciones internacionales más importantes de nuestro país. Está la Asamblea General, donde se debaten todos los temas de interés internacional, en la cual participan los estados reconocidos por las Naciones Unidas. Se reúnen la segunda semana de septiembre todos los años en la ciudad de Nueva York, específicamente los temas de la paz, los conflictos, los bloqueos, el medio ambiente, bueno, y como los temas de coyuntura son tocados ahí, no solamente hacen parte de este encuentro los representantes políticos, sino también religiosos, activistas, bueno, es muy diversa la participación. La oficina del secretario general, que es una oficina pues bastante simbólica, además por el reconocimiento que deviene de la elección del secretario y es su función de propagar el mensaje de la paz y de la asistencia de las Naciones Unidas a lo largo de los diferentes países, sobre todo aquellos donde hay conflicto o donde hay problemas muy graves en términos, por ejemplo, de migración, de pobreza, de salud pública y demás. La Corte Internacional de Justicia, que es donde van los estados a dirimir sus controversias, ya les había mencionado, Colombia tuvo un litigio con el estado de Nicaragua por el tema de la soberanía sobre San Andrés, pues no San Andrés propiamente, sino sobre la zona insular. Ya más adelante vamos a mirar cómo concluyó este litigio. ECOSOC, que es como la entidad encargada de liderar las recomendaciones a nivel económico y social, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Los organismos especializados en materia laboral, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, Fondo Monetario Internacional, también es una de las organizaciones más importantes, como una de las entidades más importantes de las Naciones Unidas, y ya vamos a mirar qué importancia tiene esta, sobre todo en marcar la ruta hacia el desarrollo, pero también en una defensa a las políticas económicas neoliberales por parte de los estados, la OMS, que hoy es la vanguardia en el tema de la pandemia, y la Organización Mundial del Comercio, también relacionada en este asunto. No solamente hablamos de relaciones internacionales en materia política y de diplomacia, sino que también es importante tener en cuenta el componente económico del sistema. Y esto también tiene un origen en el siglo XX, y es cuando en 1929 se produce la gran crisis en los Estados Unidos. Hay una transformación en la teoría económica, y es que se asume que es el liberalismo extremo lo que saca a la economía de su justa ruta, y se hace necesario pensar en la intervención del Estado también en la economía, es decir, desmentir un poco la teoría clásica de Adam Smith y permitir que el Estado ponga ciertos límites a la acción del capital. Entonces entramos como en una nueva fase donde el estado de bienestar se consolida para recuperar la economía, y es un estado que interviene. No solamente sucede en los Estados Unidos para la solución de la crisis, sino que también sucede en Europa para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y es así como la teoría del Estado benefactor se considera que es la que va a armonizar el mundo y la que va a evitar que se vuelva a repetir un escenario tan catastrófico como el de la crisis del 29 y como el de la destrucción que se da pues por cuestiones de la guerra en Europa. Sin embargo, esa doctrina neoclásica de John Maynard Keynes, que es
asumida tanto en los Estados Unidos, en el gobierno de Roosevelt, como en Gran Bretaña, también entra en crisis por allá en los 70 y es un Estado que ha asumido una gran responsabilidad frente a la ciudadanía, que para cumplir con esas premisas se tiene que endeudar, además que tiene cuerpos burocráticos muy amplios, entra en crisis. Y entonces es ahí cuando se considera que se debe regresar otra vez a la doctrina liberal de Smith, variando en algunos de sus aspectos, y nace el predominio del neoliberalismo. Digamos esto dicho en palabras muy simples. Entonces, a partir de ahí, también por los sucesos acaecidos en América Latina, donde muchos estados entran en crisis económica, esa crisis de la deuda también da lugar a que se reafirme la necesidad de reducir el tamaño del Estado. Y eso se empieza a fraguar desde una organización conocida como el Consenso de Washington. Allá se reunieron en 1989 los grandes pensadores de la economía, sobre todo pues de talante liberal, y se redactaron como unas fórmulas que debían seguir los estados si querían ser eficientes económicamente. Entonces, a esas premisas, pues que acá les voy a presentar de manera pues también muy sucinta, son las que empiezan a erigirse en ese nuevo contexto del final de la Guerra Fría por allá en 1989 e inicio de los 90. Hecho que también coincidió con la nueva constitución de nuestro país, que asume esas posturas en materia económica. Entonces, las organizaciones que además llevan la vanguardia en este rol de esclarecer cuál debe ser la fórmula económica que se debe aplicar para ser eficientes, entonces encontramos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que además condicionaban los préstamos, los proyectos para el desarrollo de esos estados que apenas se estaban consolidando, a asumir esos postulados económicos. Es decir, si un estado quiere acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional, pues tenía que ser muy estricto en haber cumplido esas directrices o esas premisas económicas, sino simplemente se consideraba que era un Estado que no estaba preparado para recibir esos créditos, y así se fue condicionando durante final del siglo XX e inicio del siglo XXI la política económica, no solamente de los estados del sur o de los estados menos desarrollados, sino en general. Y eso también implicó, más allá del triunfo del capitalismo de los Estados Unidos en la Guerra Fría, la hegemonía de la doctrina neoliberal. Entonces, esto pensado en términos económicos no responde necesariamente a lo que a través de la confrontación bélica se dio, sino también a cómo estas organizaciones fueron articulando sus políticas económicas y casi que influenciando así el desarrollo y condicionando a los estados. ¿Cuáles son esas premisas de la doctrina neoliberal? La disciplina fiscal, es decir, los estados no podían endeudarse de manera exagerada. Puesta en unos términos muy claros y muy sencillos, la política económica prácticamente está dictada desde estas organizaciones. Pensemos, por ejemplo, Colombia, después de superada la crisis del COVID, ¿qué va a tener que hacer? Pues creo que ni terminando, el próximo año, una reforma tributaria dictada ahora no por estas organizaciones, sino por la OCDE, que es la organización a la cual entramos a ser parte en mayo de este año. Reordenación del gasto, a los estados les dicen cómo gastar su presupuesto, cuáles son las inversiones que pueden ir en favor del crecimiento económico, la liberalización de las tasas de interés, el tipo de cambio competitivo.
la privatización, la desregulación, es decir, que los estados se dediquen simplemente al asunto de la seguridad, que la economía puede funcionar y de manera muy eficiente a expensas de él. Entendiendo este contexto de las relaciones internacionales, y ya que llevamos bastante rato en este asunto, pues vamos a mirar como un poco de la historia reciente de nuestro país para mirar cuál es la situación actual frente a ello. El nacimiento de nuestra historia como Estado Nacional durante el siglo XIX se basó en varios acontecimientos. Primero, las tensiones para definir la forma de organización estatal, es decir, si vamos a ser un Estado centralista o un Estado federal. En algún momento triunfó la doctrina centralista, en otros triunfó la doctrina liberal. Durante todo el siglo XIX hubo muchas constituciones. A eso se le denominó las cartas de batalla, porque se daban unas luchas entre los adversarios políticos, en principio los seguidores de las ideas de Bolívar y los seguidores de las ideas de Santander, y después como sus herederos, y cuando alguno de los dos bandos ganaba en la batalla, pues creaba una constitución, y esa constitución imponía sus condiciones. Esa fue la constante durante el siglo XIX. Por allá en 1886, terminó una constitución de carácter conservadora que fue la antecesora de la constitución de 1991. Acá hay un primer rasgo de lo que iba a ser la decisión ideológica del Estado colombiano y cómo se iba a posicionar frente a una institución tan importante como la Iglesia Católica. Se celebró algo que se denomina el Concordato, a partir del cual el Estado colombiano y el Estado Vaticano tenían una relación bastante particular y estrecha, y acá se acordaron ciertas condiciones, como por ejemplo cederle la educación a las comunidades religiosas, también tener unos privilegios tributarios para la Iglesia Católica, en fin. Y esa constitución de carácter conservadora fue la que determinó el sistema jurídico de nuestro país hasta 1991. De 1886 a 1930, el Olimpo conservador. Los conservadores de la mano de la Iglesia tenían muy ordenado nuestro país a partir de principios morales religiosos. Por eso la secularización apenas medio se viene a experimentar en 1991, aunque no sea de manera tajante. En 1930 se produce, por una suerte de rencilla entre políticos e Iglesia Católica, la llegada del primer liberal a la presidencia, que es Enrique Olaya Herrera, y de ahí se da como una especie de hegemonía liberal, unos gobiernos un poco más progresistas, en favor de los trabajadores, un poco alejados de la doctrina religiosa, pues parcialmente, no podríamos decir que eran gobiernos ateos, pero sí entendían que la esfera de la política era distinta a la esfera religiosa. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 se inaugura la época de la violencia, época que además pues tiene, como la literatura ha demostrado, que el saldo de muertos por parte de los dos bandos, no propiamente de sus élites, sino más bien de los campesinos que defendían sus posturas de manera muy radical. Esa época fue lo que se considera como el antecedente más próximo al conflicto armado en nuestro país, hasta 1957, cuando es como el momento en el que se suspende la democracia, hay una especie de dictadura militar del general Rojas Pinilla, pues una dictadura que fue además como un poco civilista, que sirvió como para librar un poquito las tensiones entre el bipartidismo, y
dar lugar al nacimiento de una nueva era, que fue el Frente Nacional, época en la que había un acuerdo tácito entre los partidos, 4 años gobierno liberal, 4 años de gobierno conservador. Pues más allá de eso, desconocer un poquito el papel del ciudadano en la democracia, fue una época en la que el desarrollo se vio como de manera constante en nuestro país en términos de la formación de ciertos servicios sociales por parte del Estado. Digamos que eso le sirvió al Estado colombiano para modernizarse también en su estructura burocrática. Sin embargo, también de otro lado, esto fue como el argumento para el nacimiento de las guerrillas y de los grupos subversivos en 1964 con las FARC. Posteriormente, la fundación del ELN y el M-19, y con eso la proliferación de los grupos guerrilleros que también estaban siendo animados por un contexto internacional determinado por la Guerra Fría y la adhesión de los estados latinoamericanos, por un lado, a la izquierda, que después del triunfo de la Revolución Cubana se había posesionado de la isla, o la doctrina también del Plan Cóndor de los Estados Unidos de evitar que el socialismo real, que el socialismo de la Unión Soviética se apoderara de América Latina y tenerlo como su bastión ideológico además. Después del nacimiento y la proliferación de los grupos guerrilleros, también nacen organizaciones de autodefensas en principio campesinas, que querían evitar que la izquierda insurgente también predominara en sus territorios y defender a medianos y grandes ganaderos y terratenientes de la subversión. Después de esto, otro actor que también va empezando a nacer en este contexto son los grupos de narcotráfico, que agudizan aún más el conflicto que se vive durante la década de los 70 y de los 80. Empeorando la situación, el secuestro por parte del M-19, que es una organización guerrillera de un carácter más urbano, de Marta Nieves Ochoa, una de las hermanas del clan de los Ochoa, que eso sí lleva a que el conflicto en las ciudades tenga un carácter aún más complejo. Los narcotraficantes terminaron arrinconando el Estado, permeando distintas instituciones como el Congreso de la República, y ya se hacía como insubsistente la permanencia de un Estado soberano en nuestro país, de manera que también lo cuenta un poquito como la anécdota. En un grupo estudiantil nace como el germen de la constituyente y se hace un nuevo pacto social, entendiendo que ya la de 1886 está un poquito desahuciada y que se necesita un nuevo marco de reconciliación, donde cada uno de los actores políticos de izquierda, derecha, partidos políticos, sectores indígenas y demás, pusieron su impronta. Una constitución que en lo político es muy amplia y ambiciosa, sin embargo, en lo económico estaba inspirada en el consenso de Washington y en la aplicación de los principios neoliberales. Es ese primer gobierno de la Constitución, el gobierno de César Gaviria, después de unas elecciones muy trágicas con muchos muertos, el que empieza con la internacionalización de las relaciones comerciales de nuestro país. En ese entonces, Juan Manuel Santos era el ministro de Comercio y empezamos a vivir una acelerada transformación también en materia política, que es importante más adelante ir explorando. En esa constitución estaba previsto en su capítulo 8 de las relaciones internacionales la importancia de celebrar tratados y la forma como se iban a operativizar en nuestro país, la función del presidente de la República, cómo el presidente de la República, por una especie de delegación, escoge quiénes van a negociar
esos tratados, ya sean de carácter comercial, económico, político, posteriormente cómo son refrendados a través del Congreso de la República y finalmente como la Corte Constitucional, que es esa encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, avala y le hace su examen constitucional, que no vaya en detrimento de todo aquello que fue pactado en 1991 y que le da como el espíritu a la nación. Eso es lo que está previsto en el artículo 224. Se considera que el valor fundamental para la celebración de dichos tratados es la conveniencia nacional. Y por cuenta de ese concepto, que puede ser un poco difuso o un poco etéreo, se han dado las discusiones más férreas en el Congreso de la República, al considerar, por ejemplo, muchos tratados de libre comercio como que van en detrimento de ese principio. Específicamente, y el más sonado, fue el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que generó mucha oposición en nuestro país, que más adelante vamos a mirar como los pasos que se surtieron. También podríamos encuadrar dentro de este artículo constitucional la negociación de paz entre el gobierno y las FARC, porque en su procedimiento y cuando el país se vio enfrentado al plebiscito y a la refrendación, también surgieron bastantes inconformidades frente a la forma de desconocer la Constitución, al parecer por quienes estaban defendiendo ese acuerdo de paz. En el artículo 225 también está la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que el presidente, la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores no están solos, sino que hay como un cuerpo colegiado académico que le está dando constantemente recomendaciones al presidente, aunque esto realmente pocas veces se cumple. En el artículo 226 pues también están dados esos principios que animan las relaciones internacionales de Colombia bajo el principio de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, y la promoción, esto sí es muy particular, de la integración económica y social, privilegiando América Latina y el Caribe. Al parecer, pues los constituyentes estaban animados por un sentimiento latinoamericanista que pocas veces se ha cumplido en Colombia, y la participación de el Parlamento andino y el Parlamento latinoamericano, instituciones que además pues ya no existen, pero cuando existían pues también eran instituciones más formales que escenarios de decisiones importantes. Entonces, teniendo este panorama pues claro como de los antecedentes y de la situación de nuestro país, vamos a mirar cómo está concebido el cuerpo diplomático desde la Constitución, cuál es como su escala y su jerarquía y cuáles son las atribuciones que ellos tienen. Entonces hay como una especie de pirámide donde en la cumbre está el jefe de Estado o de gobierno, en este caso el presidente Iván Duque, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en la actualidad está siendo liderado por la señora ministra Claudia Blum, que inició su desempeño en este cargo en septiembre del año pasado, reemplazando al actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Y en la línea inferior están los agentes diplomáticos y consulares. Así como este ministerio, todos los ministerios son de carácter potestativo para el presidente. No se necesita cumplir con ningún rango de profesionalización, y esto se entiende en la medida en que los jefes de dichas carteras son quienes le ayudan incondicionalmente al presidente a llevar a cabo su plan de gobierno. Entonces, esto es muy importante. Claudia Blum es politóloga, fue embajadora en Estados Unidos. El año pasado se dio como un movimiento ahí. Ella fue reemplazada por, pues me imagino que han visto en las noticias, Francisco Santos, con lo que ha sucedido en las elecciones de los Estados Unidos, que más adelante abordaremos. Sobre los atributos del presidente, además de nombrar y separar libremente a los ministros de su despacho,
como es el caso de la ministra de Relaciones Exteriores, también es una de sus facultades dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Esto con el fin de ponerle su impronta a esas relaciones, de darle celeridad o resolver asuntos que quizás no estén funcionando muy bien en una relación bilateral en particular, y según también las intenciones que el Estado tenga, y por supuesto proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y honra de la nación. Eso entre muchas otras funciones que tiene el presidente de la República. Dentro de los análisis que se hace de la administración pública contemporánea en Colombia, ha habido como una especie de consenso en asumir que acá hay un exceso de presidencialismo, donde a pesar de que las ramas del poder público encuentran sus funciones diferenciadas, pues el presidente tiene bastante poder sobre los organismos de control, incluso sobre la rama judicial y las cortes y el fiscal, y pues sobre el Congreso de la República, naturalmente, a la hora de presentar sus proyectos a través del Ministerio del Interior. El Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería se rige por el decreto 1295 del año 2000, que fue como la última actualización de las funciones de la Cancillería. Actúa en una representación. Estamos hablando acá como de una delegación del poder del presidente hacia el exterior, encabezada en esta persona. Para el caso particular del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, por ejemplo, era el líder del equipo negociador el que detentaba el poder del presidente, y su toma de decisiones no solamente representaba el interés del Estado, sino en particular el interés de ese gobierno. Y tiene como función proponer, orientar, coordinar y ejecutar la política exterior colombiana. Entonces acá ya nos vamos a ver enfrentados un poquito a la coyuntura y a lo que en el país ha sucedido en los últimos años. Sobre los agentes diplomáticos y consulares, esa ausencia de profesionalización, casi que de condiciones necesarias para desempeñar ese cargo, esto se ha convertido en nuestro país como en una forma de pagar favores políticos. Entonces, después de la elección presidencial, por lo general es su círculo más cercano el que termina siendo elegido como persona diplomática del Estado en otro. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Primero, en el año 2016, Carlos Calero, no sé si ustedes lo conocen, me imagino que sí, un presentador, ni siquiera periodista, como presentador, fue delegado como cónsul de Colombia en San Francisco. Un ciudadano preocupado demandó esa elección y después de un año fue considerado insubsistente. ¿Qué condiciones puede cumplir? ¿Qué conocimiento sobre el Estado puede tener? Pues no sé. Sí, pues su formación no creo que sea como la más indicada para esto, pero no solamente está ese caso, estamos hablando del gobierno Santos. En la segunda imagen pueden ver a un periodista también muy conocido en nuestro país que ya falleció, Edgar Perea. Era un personaje muy polémico y él mismo cuenta como en una anécdota que él estaba molestando mucho ciertos círculos políticos de la costa y lo mandaron como embajador, ni siquiera como cónsul, como embajador de Colombia en Sudáfrica. Estamos hablando del año 2006. En el año 2017 también José Gabriel Ortiz fue embajador de Colombia en México, un país que se considera pues como en el primer renglón de importancia dentro de las relaciones de Colombia. Esto evidencia, pues además de que la carrera diplomática pues no será muy, digamos, eficiente en nuestro país, pues que tampoco se asume con el rigor debido este tipo de cargos por parte de los presidentes. Vamos a mirar 3 asuntos específicos con respecto a la posición de nuestro país frente a las relaciones internacionales que ya dejan de ser coyunturales y se convierten en un asunto estructural. El problema del narcotráfico y la relación
bilateral entre Estados Unidos y Colombia. El Plan Colombia, que se materializa desde 1999 y hasta el 2005, nace en un contexto muy particular. Colombia estaba casi que sitiada por la corrupción y por el narcotráfico permeando la campaña política de Ernesto Samper, que termina triunfante su gobierno, pero los Estados Unidos consideran que se hace apremiante establecer un plan o un proyecto que permita evitar que Colombia caiga aún más en las manos del narcotráfico. Y es así cuando se determina el nacimiento de este gran proyecto de cooperación internacional muy ambicioso durante el gobierno de Andrés Pastrana. También esto teniendo como perspectiva la proliferación de cultivos no solamente en manos de los carteles, sino también la expansión de las FARC. Las FARC que venían asumiendo más territorio, ganando más poder y demás. Entonces el objetivo de este plan, según Planeación Nacional, era reducir el 50% de los cultivos en el territorio colombiano a través de una inversión de 3.782 millones de dólares por parte de los Estados Unidos. Colombia tenía que aportar prácticamente 7.000 millones de dólares para materializar esto, pero además era un proyecto liderado por la inteligencia, por los organismos de seguridad. Incluso hoy todavía vemos cómo a principios de este año, por ejemplo, llegaron militares norteamericanos. Todavía esa relación, digamos, se mantiene vigente por cuenta de esta problemática que aún no se ha podido superar. Fortalecer la capacidad de la fuerza pública y obviamente entendiendo que los Estados Unidos eran también parte del problema en tanto el consumo se concentraba en su territorio. El Plan Colombia recibió muchas críticas porque para muchos la pérdida de soberanía por parte del Estado colombiano y la intromisión de agentes de seguridad de los Estados Unidos, de entrenamiento, también es en ese momento donde los soldados norteamericanos caen secuestrados por las FARC, quienes están dando cooperación técnica también a las autoridades. Es un momento bastante complejo donde se da un escalamiento del conflicto armado en Colombia, bastante significativo. También los grupos paramilitares están tomando fuerza, se da el proceso de desmovilización, por ejemplo, en Medellín, del bloque Metro y el bloque Cacique Nutibara, pero es un momento bastante complejo en términos de seguridad para nuestro país. Otro hecho fundamental en las relaciones internacionales es el reconocimiento del conflicto armado y el proceso de paz entre el 2012 y 2016. Se da la transición entre el gobierno Uribe y el gobierno Santos y con eso el cambio en la política de seguridad. Si bien Santos había sido su ministro de Defensa, da un viraje al conflicto armado y pues se empiezan a hacer como esas exploraciones de si las condiciones están dadas para una negociación. Es en el año 2012 donde se da el primer encuentro en el reino de Noruega, y a partir de allí conocemos públicamente cuál va a ser la hoja de ruta para la solución del conflicto armado en nuestro país. Y esto no se puede dar de otra manera si no es gracias a la participación de otros estados. Entendemos que el conflicto armado en Colombia no solamente nos afectaba a nosotros, sino también se expandía hacia Ecuador, hacia Venezuela. La región estaba bastante comprometida en esa lógica del conflicto y es por esto que se suman diferentes fuerzas para su solución. Entonces también están unos países acompañantes. Encontramos que hay un agotamiento de esa política de choque para acabar con las FARC, aunque ya hay varios resultados exitosos como la muerte de Raúl Reyes en Venezuela, la muerte del Mono Jojoy, posteriormente la muerte natural y no en combate de Tiro Fijo, y en el año 2011 la estocada final, que fue en el gobierno Santos,
que fue la muerte de Alfonso Cano, quien había reemplazado a Tiro Fijo como máximo comandante de las FARC. El gobierno de los Estados Unidos ya se suma también a este proceso de negociación, entendiendo sobre todo que ese modelo de choque, de fumigación y de persecución frontal a las estructuras de crimen organizado no está dando los resultados necesarios y se hace necesario también superar por otras vías este conflicto, y es así como el gobierno de Obama, delegando a su secretario de Estado como quien acompañó constantemente el proceso en Colombia, los países acompañantes, quienes estuvieron no con delegados en la Casa de La Habana, sino simplemente pues verificando cómo se iban dando cada uno de esos puntos del acuerdo. Y por supuesto, las organizaciones presentes. Entonces estamos hablando de la Cruz Roja, de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, que en el punto de justicia al final considera que este proceso de posconflicto se está dando dentro de los términos adecuados si se comprende el contexto de violencia sufrido por nuestro país durante 50 años, y es así como se suman en diferentes etapas del proceso, dándole mayor legitimidad. Entonces, en la recepción de las armas, en el proceso de entrega a las Naciones Unidas, están verificando constantemente. Asimismo, pues en un proceso que después generó suspicacia, que fue en la entrega de bienes de las FARC, pero digamos que todo esto ha contado con la participación de estas organizaciones, sin las cuales no hubiera sido posible terminar con ese conflicto. Posteriormente, pues en el momento de la refrendación, el presidente Santos escoge la vía del plebiscito para demostrar que la ciudadanía estaba completamente de acuerdo con el proceso. Sabemos los resultados ese 2 de octubre del 2016, donde gana por un estrecho margen el no. Se hace como una renegociación de ciertos puntos por parte de la oposición del gobierno Uribe, y posteriormente se incorpora a través del Congreso de la República ese acuerdo de paz. ¿Qué tenemos al día de hoy? Unos asuntos muy positivos y otros no tanto. Los asuntos positivos, pues la dejación de armas de esta organización, la participación política en el Congreso. Sin embargo, hay, después de la transición política, unos incumplimientos, también pues hay una aparente persecución por parte de estructuras criminales a los excombatientes, algunos puntos no cumplidos por el Estado, y pues lo que sí es cierto es el aumento exponencial de hectáreas de coca cultivados en nuestro país, cosa que resulta de la inoperancia del Estado y la incapacidad, sobre todo, de llegar a los territorios que fueron abandonados por las FARC, que hoy son territorios que hacen parte de otros grupos criminales o del ELN. En otro capítulo más alentador en términos de las relaciones internacionales de nuestro país, tiene que ver con el ingreso de Colombia a la OCDE, cuya última fase fue finalizada en mayo de este año. Es un proceso de largo aliento que inicia en el año 2011, donde la diplomacia del presidente Santos siempre estuvo muy interesada en hacer que Colombia hiciera parte de esta organización. Como cualquier fenómeno político, hay detractores y defensores del hecho. ¿Qué dicen los detractores? La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización compuesta por los estados líderes o vanguardia en materia del manejo de su política económica, y quienes consideran inoportuna la participación de Colombia allí esgrimen el argumento que es como que un pobre haga parte de un club de ricos, donde tiene que hacer muchos esfuerzos para pertenecer a ese selecto grupo, sin embargo nunca va a pertenecer realmente a ello. En una visita a Francia, a París, que es la sede de la OCDE, Santos expresa eso, e inmediatamente Colombia se enruta para poder hacer parte de ello. ¿Cuál es la tesis fundacional de la OCDE?
Primero, que la prosperidad económica no se da en términos individuales, sino colectivos, es decir, que no puede existir estados sumamente ricos y en detrimento de los cánones del desarrollo de los demás, sino que el bienestar y el desarrollo se tiene que dar en términos colectivos. Que además el punto inicial del bienestar general o la concepción del bienestar general no es precisamente lo que considera un Estado social de derecho en términos de redistribución de riqueza, sino más bien en términos de eficiencia económica. Esta es una organización de carácter capitalista por excelencia y neoliberal. Los objetivos de la organización son promover el uso eficiente de los recursos económicos en el campo científico, en el campo técnico de la salud y hacer que los estados que hacen parte de ella tengan también su impronta. Es decir, esas medidas que son sugeridas sean acogidas por todos los estados. ¿Qué pasa en la OCDE? Están los economistas, los expertos, casi que toda la producción en términos de teoría económica tiene su centro allí, y es así como se ponen ciertas condiciones para la participación de los estados. ¿Cuál fue la ruta que marcó Colombia? Se expresa el interés. Posteriormente, los ministros o representantes de los 34 estados miembros empiezan a analizar, mirar si Colombia cumple con esos cánones. El 25 de octubre del año 2013, 2 años después, el secretario asume que si hay un proceso formal de incursión o de adhesión más bien de nuestro país, y el proyecto del gobierno Santos, digamos que se enruta para poder participar en esto. ¿Qué es importante? Entender cómo las políticas públicas se hacen de manera mucho más técnicas a partir de la planeación, del principio de ejecución, planeación y evaluación. Y eso le quita un poquito el campo a la corrupción. Es decir, donde tengamos gobiernos tanto locales, regionales y obviamente nacionales con una vocación de permanencia, donde sean las políticas públicas las que definan de manera durable en el tiempo cómo se van a distribuir los recursos, y no lo que viene sucediendo, lo que a menudo sucede con las agendas gubernamentales de cada 4 años, y es que llega el alcalde, impone una realidad y después quien llega quiere desdibujar y acabar con lo que dejó el anterior. De esta manera, gobernar por políticas públicas es gobernar con una visión de permanencia y hacer de alguna manera más eficiente el Estado. Eso en términos positivos. También habían unas condiciones fundamentales que se le exigían al Estado colombiano. Establecer una hoja de ruta, decir cuál iba a ser el paso a paso, cómo esas políticas públicas se iban a empezar a perfeccionar, crear grupos de expertos también para gestionar la formulación de política agraria, política de paz, política de seguridad, desde el nivel central hasta los niveles subnacionales. ¿Qué implicaciones tiene hacer parte de la OCDE? Pues muchos dicen que eso genera una confianza inversionista. Es un país que al menos está trabajando en aras de no salirse del cauce normal de las políticas económicas a nivel internacional, mayor estabilidad en las políticas públicas independientes del gobierno, es decir, que exista un gran establecimiento, que no importa si llega en el 2022 un gobierno de extrema izquierda o de extrema derecha, el Estado es tan sólido y las formas de operar y de administrar el Estado están dadas de manera tal que eso no va a significar un peligro inminente como si en otros estados mucho más débiles. Asumir compromisos, por ejemplo, en contra de la corrupción y de acciones que van en detrimento de lo estipulado por la OCDE, y adaptar todos los cánones de planeación hacia ese principio de información pública, rendición de cuentas y eficiencia. ¿Qué dicen los detractores?
al final eso no es tan cierto, porque otros estados que pertenecen a ello, como España, como Portugal y como Chipre, han caído en profundas crisis económicas, aún cumpliendo con la fórmula que en la OCDE se da para ello. Entonces, como que es medio falaz el argumento según el cual necesariamente después de hacer parte de esta organización, los estados van a encontrar como el camino expedito hacia su desarrollo, o como que asumir que esas políticas son las ideales no siempre se ajusta a las condiciones de países como los nuestros, donde todavía hay unas falencias sociales que remediar, donde hoy vemos más que nunca la desigualdad, las brechas de desarrollo tan dispares, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones adversas como la pandemia, como los huracanes o como el invierno. El segundo problema que tenemos es el tema de la migración, que es una migración sin precedentes. Colombia es el primer país receptor de migrantes venezolanos, por supuesto, porque compartimos una frontera muy amplia y porque esa migración no solamente ha sido a través de las vías formales, aeropuertos, puentes y demás, sino también a través de las trochas. Esto ha sido manipulado por grupos al margen de la ley y eso ha implicado una situación y un desorden social bastante profundo. Sin embargo, la llegada de venezolanos a nuestro país no es algo necesariamente nuevo. Primero hubo como una primera migración en el año 2010 aproximadamente con los dueños de ciertos emporios económicos como Alimentos Polar, digamos, avisorando las condiciones propias del desarrollo de la región, se instalaban en Colombia. Posteriormente, cuando las políticas de Chávez se hacen mucho más evidentes en términos de expropiación, hay una segunda oleada de venezolanos, sobre todo ingenieros, personas formadas y que trabajaban, todavía no veían comprometidos sus recursos, sin embargo, pues veían en el discurso del chavismo un poco de condiciones un poco adversas para ellos. Y ya la tercera oleada de migración es cuando muere Chávez y la situación económica se hace más apremiante. Esto tiene un carácter humanitario. Si recordamos el asunto de la dignidad humana, no es necesario discriminar entre la nacionalidad o la condición de ciudadanía. Sin embargo, acá se conjuga otro asunto que es la racionalidad económica. Colombia no dispone de los recursos suficientes para atender a la población venezolana y eso se empieza a experimentar en una especie de competencia en las ciudades, en competencia por acceder a los servicios de salud, competencia por el empleo y demás. Entonces, ante esta situación, tanto los ciudadanos como las autoridades se ven sometidos como a esta disyuntiva sobre a quién atender, a quién asignarle recursos, cómo hacerlo y demás. Bueno, este asunto es un poquito complejo, quiero pasar rápidamente sobre él. Yo he adelantado con un equipo de trabajo en la Secretaría de Seguridad como un análisis sobre la comisión de delitos por parte de venezolanos en Medellín y Antioquia. Esto puede ser peligroso porque eso puede conducir como una especie de xenofobia. Veíamos en las noticias hace 15 días donde en Bogotá fue asesinado en el Transmilenio alguien por parte de un venezolano en un atraco, y eso nos llevaba a reflexionar qué tanto estas cifras pueden llevar a satanizar o a generalizar sobre lo que están haciendo los venezolanos en nuestro país. Sin embargo, esto sirve como también para proponer medidas y tomar acciones, pues obviamente en observancia de los derechos humanos y demás, pero también entender cómo se ven afectadas las grandes ciudades o las ciudades no tan grandes frente a la llegada de esto en términos de los venezolanos, en términos de seguridad. Pues acá hay como unos lugares
hay un aumento, los años que se comparan son el 2018 con el 2019, hay un aumento en la comisión de esos delitos. Acá hay una división, por ejemplo, de los rangos etarios, que son por lo general jóvenes entre los 18 y los 28 años, de sexo masculino. Tenemos cuáles son como los delitos a partir de las bases de datos de la policía en los que más incurren, que son el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la receptación, el hurto de entidades comerciales, y como también las estructuras de crimen organizado de la ciudad se valen de ese tipo de población que saben que están ante situaciones apremiantes de necesidad, entonces terminan instrumentalizando. Incluso el uso de menores también es uno de esos delitos que cometen esas organizaciones y están venezolanos menores de edad en ello. Acá está el mapa de la zona donde más se cometen estos delitos, que es como la comuna de 10 La Candelaria, específicamente en el barrio La Candelaria. Bueno, pero quiero pasar un poco más rápido sobre esto. Y el siguiente asunto son los retos de la relación Colombia-Estados Unidos después de las elecciones presidenciales. También creo que todos estuvimos al tanto de la polémica que suscitó la búsqueda por parte del embajador Francisco Santos de personas cercanas a la campaña Trump para expresarle su cercanía y la intención, pues, o el apoyo más bien de Colombia y del Centro Democrático, dice él particularmente, de su candidatura. Eso fue un hecho bastante grave porque pues vimos que Trump no ganó, particularmente es el cuarto presidente de Estados Unidos que no logra reelegirse. Y pues lo que sí logró Francisco Santos, fungiendo como embajador, fue dejar muy mal parada la diplomacia colombiana con la fórmula ganadora, que es la fórmula del Partido Demócrata, Joe Biden y Kamala Harris. Entonces, ¿qué es lo que pues está acá como en entredicho? La necesidad de la diplomacia colombiana de resarcir. De todas maneras, Colombia ha tenido buenas relaciones con gobiernos demócratas y republicanos. No sé qué tanto haya antecedido una expresión o una voluntad manifiesta de que alguno de los candidatos ganara. Yo me imagino que anteriores gobiernos han sido un poco más cautelosas con esto. También hay un cambio, al menos formal, en los Estados Unidos, sobre todo en la forma de combatir el narcotráfico. El gobierno Trump estaba empeñado en las fumigaciones, en las aspersiones aéreas, en el glifosato. Posiblemente, y según los debates, el Partido Demócrata ha sido mucho más partidaria de apoyar proyectos sociales, intentar que el Estado, a través de otras vías de la salud pública, pueda combatir el flagelo del narcotráfico. El problema de las drogas siempre terminará siendo como el centro y el eje de la relación entre Colombia y Estados Unidos, pues también el asunto comercial en un segundo plano, pero al parecer el tema de la sistemática aniquilación, podría decirse, de líderes sociales puede ser un tema relevante para los Estados Unidos en este gobierno, y la contribución con seguir con el proceso de implementación del acuerdo de paz. Entonces son como los retos en materia de seguridad que están ahí presentes, y la necesidad de que se agende de manera urgente el próximo año una reunión, pues si es que el presidente Biden lo quiere, con el presidente Duque, donde el presidente Duque trate como de limpiar un poco esta salida en falso de Francisco Santos, hablando supuestamente él en nombre propio cuando es precisamente el embajador. Bueno, pues ya esto es como el panorama que quería compartirles. No sé si tengan alguna inquietud, pregunta o alguna percepción frente a los retos ante los cuales situamos hoy a Colombia en sus relaciones internacionales, y pues
Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces a partir de este momento damos inicio para que las personas que están conectadas puedan realizar sus preguntas o también sus aportes. Recuerden que pueden escribirnos por el chat o también activar el micrófono para hacer las preguntas. Parecer no hay como muchas preguntas, ni aportes, nada. Objeciones. Bueno, entonces dado que no tenemos preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle a la docente Estefanía por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando en los próximos encuentros académicos. Recuerden que en la página de la universidad, en el micrositio de egresados, en la sección eventos, podrán visualizar las charlas que se estarán realizando próximamente y también las que ya se realizaron cuentan con video para los que deseen visualizarlo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias.